Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va, alumnos? Vamos a continuar con lo que son las fuentes de financiamiento. Recordemos de que habíamos perdón, hecho una clasificación en donde decíamos que podían ser negociadas o espontáneas. En esta oportunidad vamos a hablar de las fuentes espontáneas. Justamente son aquellas fuentes a las que recurrimos sin tener demasiadas, digamos, tratativas entre las partes, ni tampoco hay requerimientos, digamos, formales o legales para poder hacer uso de las mismas, sino que surge a partir de la relación, sobre todo, como una de las fuentes más importantes es el crédito comercial, de la relación con, por ejemplo, el proveedor. Digamos, las mismas surgen en forma más que nada automática, ¿sí? Y digamos, son fuentes que debemos tener en cuenta de hacer, digamos, el mayor uso o la mayor utilización de las mismas, considerarlas como tal, por el hecho de que su costo es prácticamente, digamos, no existe o pasa inadvertido. Entonces, esa las convierte en muy atractivas para hacer uso de ellas. Existen distintas fuentes de espontáneas. Así como teníamos distintas fuentes negociadas, también tenemos distintas fuentes espontáneas. La primera de ellas es el crédito comercial. ¿Qué es lo que es esto del crédito comercial? Justamente es el crédito brindado por los proveedores de la empresa, donde las normas crediticias están impuestas por lo general por el vendedor, más allá que podemos obtener, digamos, ciertas negociaciones en función de la confianza, en función, digamos, de la relación que tengamos con nuestros proveedores, podemos ejercer cierto poder de negociación sobre esas condiciones. Esas condiciones por lo general no son muy severas ni muy rígidas, por el contrario son flexibles, son adaptables, digamos, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, de lugar y demás, por las que atraviesa el cliente, ¿sí? Es un crédito justamente a corto plazo, que es extendido justamente por un vendedor o proveedor a un comprador para la compra de bienes. Por ejemplo, en el caso de una empresa comercial. O también puede ser para la fabricación de productos. Quienes hacen mayor uso de esta fuente son las pymes, porque a veces no tienen, digamos, la facilidad para acceder a otras fuentes y así pueden conseguir, digamos, dinero, fondos rápidamente en periodos cortos de tiempo. Además de agregar que, como hemos dicho, es una fuente accesible, flexible y por lo cual también, digamos, ya que tiene estas ventajas, esta fuente, también, digamos, es necesario, digamos, preservarla, cuidarla, es decir, mantener una buena relación con nuestros proveedores, sobre todo, digamos, al momento de hacer los pagos, para poderla, digamos, utilizar. Entonces, eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos distintas formas en que se puede presentar el crédito comercial. Una de ellas es la cuenta abierta, que es la forma, digamos, más común que se utiliza, en donde, digamos, la deuda que yo tengo con mi proveedor no la voy a formalizar a través, digamos, de ningún instrumento, a través de ningún documento. Se basa básicamente en una relación, digamos, de confianza, más que nada, entre ambas partes. O sea, no hay instrumento de deuda por medio, en donde el comprador le hará el pedido correspondiente al vendedor. Entonces, la nota de pedido se va a especificar la cantidad que se necesita el artículo. Obviamente, el vendedor va a emitir la factura de compra y voy a hacer la registración contable correspondiente, obviamente, en ambas partes. En mí será un pasivo y en la parte del vendedor será el activo correspondiente, ¿sí? Entonces, básicamente, como cuando hablamos de cuenta abierta, es decir, que no estoy instrumentando la deuda
a partir de ningún documento ni nada que se le asemeje. Por el contrario, podemos utilizar la otra forma como son los documentos o el pagaré. Es decir, que ahí sí voy a hacerle firmar a mí, en el caso que yo sea el proveedor, al comprador le voy a hacer firmar una promesa de pago y los que sean necesarios, uno o varios, sobre todo digamos, se hace este tipo de operación cuando los volúmenes son significativos, son grandes, entonces hay un mayor riesgo, entonces bueno, utilizamos documentos, pagaré, para obviamente evidenciar la deuda que tenemos. Y por último tenemos lo que son las aceptaciones, ¿sí? Las aceptaciones comerciales vendrían a ser en este caso, que también es otra forma de reconocer la deuda formalmente. En este caso, el vendedor va a librar una letra contra el comprador y en el momento que es aceptada, esa letra se va a convertir en lo que es la aceptación comercial. El comprador va a designar el banco al que se va a remitir la letra para su pago. Y la misma también la puedo negociar, la puedo descontar. Entonces, ahí tenemos las tres formas en las que se puede presentar el crédito comercial. A continuación, vamos a ver los términos del crédito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de obtener estos créditos comerciales de nuestros proveedores? Los términos del crédito tenemos que tener en cuenta en primera instancia es el descuento por pronto pago o también lo van a ver en el apunte como DPP, que es justamente ese descuento por pronto pago, es el volumen de descuento dividido por el precio de la factura por hacer el pago en determinado periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos una compra de mercadería por 10.000 pesos, nuestro vendedor nos puede ofrecer un descuento del 5% si le abonamos a esa factura dentro de los primeros 10 días. Justamente ese porcentaje de descuento es el descuento por pronto pago que nos está ofreciendo, ¿sí? Otra de las cosas a tener en cuenta es el periodo de tiempo por el cual debe efectuarse el pago que debe estar establecido, que en el ejemplo de recién sería, por ejemplo, ese pago debe hacerse para poder obtener el descuento por pronto pago, lo tenemos que efectuar dentro de los primeros 10 días. Y si no podemos abonarlo dentro de los primeros 10 días, lo tenemos que abonar en el periodo restante, es decir, el periodo de tiempo que debe transcurrir antes del pago a la cuenta, que por lo general es a 30 días en forma mensual. Entonces acá tenemos un ejemplo, yo recién había hecho el 5%, acá por ejemplo está el 3% de descuento, si lo pagamos dentro de los primeros 10 días, neto de factura los 30 días. Es decir, que si nosotros no utilizamos este descuento por pronto pago dentro de los primeros 10 días transcurridos a la fecha de la factura, lo tendremos que abonar por la totalidad de la factura a los dentro de los 30 días, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el costo de este crédito comercial? Habíamos dicho de que prácticamente pasaba inadvertido el costo, pero tenemos que tener en cuenta si nos ofrecen descuento por pronto pago o no nos ofrecen. Si nos están ofreciendo descuento por pronto pago, el costo va a ser justamente lo que yo estoy perdiendo, digamos, que me descuenten de mi factura. En el caso de recién, vendría a ser ese 3%, ¿sí? Eso vendrá a representar el costo de esta fuente de financiación, ya que yo, digamos, no la estoy aprovechando o no lo puedo en realidad hacer efectivo al pago. Justamente ese porcentaje es, en este caso el 3%, para continuar con el ejemplo, ese 3% vendría a ser el costo de usar los fondos de mi proveedor durante los restantes 20 días en donde yo no puedo, digamos, abonar la factura hasta que venza el plazo de la factura, ¿sí?
Otra de las cosas a tener en cuenta es que este porcentaje de descuento es importante convertirlo a un porcentaje anual. Simplemente el ejemplo estaba, digamos, en el apunte, claramente el cálculo, a través de una regla de 3 simple, digamos que lo podemos hacer, para poderlo comparar con otras tasas. Entonces yo, digamos, evalúo en mi posición, quizás la tasa de descuento por pronto pago que me están ofreciendo es mayor que la tasa de, por ejemplo, obtener otro tipo de créditos, de préstamos. Entonces sería conveniente, por ejemplo, que yo la utilice, ¿sí? Entonces, para eso se hace esto de la conversión a porcentajes anuales, para yo poder compararlo con otras tasas y establecer cuál es la fuente financiera más conveniente o qué debo hacer para poder utilizar esta fuente que es muy valiosa. Bien, vamos a ver las otras dos fuentes espontáneas, que son estas dos últimas, como son los gastos acumulados a pagar y los pagos de impuestos y impuestos y aportes previsionales. Los gastos acumulados a pagar, ¿qué pasa? Cuando nosotros en el normal funcionamiento de la empresa se van generando gastos de lo que son luz, agua, teléfono, también obviamente el pago a los salarios del personal y demás, pero digamos los mismos no se pagan en forma inmediata, sino que transcurre un periodo de tiempo hasta que yo los tenga que abonar. Durante ese periodo de tiempo justamente estoy haciendo uso de esos recursos. Es prácticamente como que pasan como inadvertidos, o sea, no lo tenemos como en cuenta como una fuente de financiamiento, pero sí se convierte en tal. Y por último tenemos los pagos de impuestos y aportes previsionales, que son justamente todas las retenciones que se realizan en concepto de impuestos, ganancias, aportes previsionales. Las leyes sociales, digamos que sabemos que cuando tenemos personas en relación de dependencia debemos abonarlas. Y también existe un plazo entre que la empresa retiene los fondos en concepto de estos impuestos y el tiempo en donde los tiene que depositar, el momento en donde los tiene que depositar al Estado, o sea, hacer el pago de los mismos. Durante ese tiempo podemos hacer el uso de estos fondos y así se convierten en una fuente también de financiamiento espontánea. Bien, hasta acá hemos terminado lo que son las distintas fuentes de financiamiento. Muchas gracias por su atención y bueno, nos veremos nuevamente en alguna otra oportunidad. Gracias.